Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Hola, maestro. Buenos días. Buenos días, maestra. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Cómo van con la tarea? ¿Sí han avanzado? Todavía no. Sí, un poquito. Aún no. Aún no ha habido mucho tiempo. Bueno, vayan avanzando y pues ya si hay dudas me escriben. Hoy vamos a comenzar con la segunda parte del curso. Esta última parte pues es continuación de lo que estuvieron viendo en el curso pasado. Terminar con el análisis de sistemas, pero un análisis clásico, diseño de controladores por métodos clásicos. Vieron unos en el curso pasado, cómo fue cancelación de polos y lugar geométrico de las raíces, y después este otro enfoque que vimos con el análisis en frecuencia. Pero toda esta parte que vimos ya pues sigue siendo parte de control clásico. ¿Sí? Entonces con esto terminamos y ahora vamos a comenzar la parte de control moderno. Ok, entonces en lo que vieron en el curso pasado y también esta primera mitad de este curso, pues lo que tratábamos eran sistemas que tenían una sola entrada y una sola salida. Solamente nos enfocábamos en ver una señal de salida en el sistema, ¿no? Aunque pudieran haber más, solamente nos enfocábamos en una y el control y todo nuestro sistema estaba diseñado para observar el comportamiento de esa única salida. ¿Sí? Entonces, a este tipo de sistemas, con una sola entrada y con una sola salida, se les conoce como sistemas SISO. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahorita y el curso pasado es para sistemas de este tipo. ¿Sí? Sistemas con una sola señal de entrada y una sola señal de salida. Entonces, esto corresponde a la parte de la teoría de control clásico, y son controladores para este tipo de sistemas, y pues el diseño y el análisis de este tipo de sistemas pues se basa en una función de transferencia, ¿no? Que sabemos que es la relación de la salida con la entrada. Entonces, ya sabemos, es una única salida y única entrada, ¿no? Entonces podemos escribir una función de transferencia en el plano de Laplace. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a otra teoría de control, que es control moderno, y esta teoría es para sistemas que tienen muchas entradas y muchas salidas, o múltiples entradas y múltiples salidas. Este tipo de sistemas se les conoce como sistemas MIMO. Entonces, esto ya nos permite analizar otro tipo de sistemas que pueden ser un poco más, pues más complejos, ¿no? Con plantas más complejos, con variables un poco más complejas. Entonces, de forma general, son sistemas MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas, pero también podemos tener sistemas SIMO y sistemas MISO, ¿no? Una sola entrada, muchas salidas, o muchas entradas y una sola salida. Pero de forma general pues le vamos a llamar sistemas MIMO, aunque sabemos que incluyen a estos dos de aquí, a combinación de múltiples entradas y con una sola salida, o una sola salida con una sola entrada con múltiples salidas. ¿Sí? Pero nos vamos a referir a ellos de forma general como sistemas MIMO. Múltiples entradas, múltiples salidas. Entonces, ya que ampliamos nuestros sistemas y la forma de analizarlos, porque ahora no solo vamos a poder ver una sola salida, sino muchas, principalmente esa va a ser nuestra utilidad. Por ejemplo, pensemos en el motor. El motor, hasta ahora los modelos que habíamos visto
era para observar, podía ser su velocidad o su posición como salida, pero solamente una de ellas dos, ¿no? Y la función de transferencia pues nos quedaba en términos de esa única salida. Ahora, nuevamente pensando en el motor, podemos seguir teniendo solamente una entrada, una señal de entrada, una alimentación para el motor, pero en lugar de ver una sola salida podemos ver las dos. Podemos ver tanto la posición como la velocidad. Entonces, esa forma de ver este sistema, aunque sigue siendo la misma planta, pero observamos más variables en la salida, pues ya corresponde a un sistema de este tipo, un sistema MIMO. Tenemos una sola entrada, pero estamos viendo dos salidas, la posición y la velocidad. Entonces, nuevamente, sigue siendo la misma planta, pero son enfoques diferentes. Podemos ver y podemos analizarlo mediante esto que ya hemos visto, viendo solamente una salida a la vez. Podemos encontrar una función de transferencia para una salida, para la velocidad, y luego otra función de transferencia para otra salida, para la posición. Y los analizamos aparte. Pero con este otro enfoque, entonces podemos analizar y ver ambas salidas a la vez. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja. Podemos estar viendo varias variables de salida de nuestro mismo sistema, pero al mismo tiempo. Entonces, además de incluir este tipo de sistemas con esas características que decimos ahorita, pues también podemos incluir sistemas que tengan no linealidades, que estén modeladas con no linealidades. Entonces, todo este tipo de sistemas con esas características pues ya corresponden a un análisis de la teoría de control moderno. Para la teoría de control moderno, nuestros modelos, como van a incluir ya sean muchas entradas o muchas salidas o ambas, pues van a estar dadas por un sistema de ecuaciones diferenciales. Regularmente esas ecuaciones diferenciales pues son de primer orden. Entonces lo podemos ver como una ecuación diferencial vectorial. Si utilizamos la notación matricial y todas las operaciones o representación matricial que ya sabemos hacer, entonces podemos encontrar una ecuación diferencial vectorial o matricial, que ya nos incluye todo el sistema de ecuaciones que nos representan al sistema con muchas entradas y muchas salidas. Entonces, esos sistemas van a estar dados por un sistema de ecuaciones, que bien pueden incluir pues no linealidades. Entonces, como ya tenemos un sistema de ecuaciones para nuestro sistema, pues ya no nos es conveniente utilizar la transformada de Laplace y modelar mediante una función de transferencia. Ya no nos es de utilidad y no nos va a ayudar a resolver y analizar este sistema. Entonces, nos vamos a quedar con las ecuaciones diferenciales, pero representadas por una forma matricial. Y vamos a aplicar un enfoque que se le conoce como espacio de estados. Con este enfoque ya tenemos métodos para hacer el análisis y el diseño de controladores que en realidad lo hacen muy sencillo. A pesar de que es un sistema más complejo, de que está modelado por sistemas de ecuaciones diferenciales, el análisis se hace de forma muy sencilla, que incluso podría llegar a parecer que es un poco más sencillo que el control clásico, por la ventaja de todo tener las matrices. Si nos acordamos bien de matrices, cómo trabajarlas, cómo operarlas, entonces no vamos a tener problemas con este enfoque. Y vamos a ver que en realidad pues es incluso un poco más sencillo que el análisis en control clásico, a pesar de que ya son sistemas más complejos. Entonces vamos a comenzar con esta teoría del espacio de estados. Entonces, para comenzar vamos a ver algunas definiciones o conceptos que vamos a estar utilizando
con la representación en espacio de estado, la representación matricial en espacio de estados. Primero, pues tenemos una variable de estado. Una variable de estado es cualquier variable que nosotros tengamos en nuestro sistema y que nos describan el comportamiento en el sistema. Decíamos, si tenemos el ejemplo del motor, pues entonces podemos tener dos variables, ¿sí? Que sería la posición y la velocidad. ¿Sí? Un estado, entonces, es el conjunto mínimo de variables de estado que nos permiten describir todo nuestro sistema. Por ejemplo, nuevamente el del motor. El motor, ya decíamos, tiene estas dos variables de estado. Tiene la posición y la velocidad. Entonces, nuestro estado está formado por estas dos variables de estado. Generalmente, el estado o el número mínimo de variables que podemos o que debemos de tener está dado por el orden que tenemos en el modelo del sistema. Para un motor, pues es un modelo de segundo orden. Entonces tenemos dos variables de estado. Ya dijimos, es la posición y la velocidad. Entonces, en el motor como que está muy, muy claro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, pensemos en los modelos de sistemas eléctricos que vieron en el curso pasado. Si tenemos un sistema dado por un circuito RLC, tenemos una resistencia, una bobina, un inductor y un capacitor. Cuando ustedes vieron este tipo de sistemas, veían que el modelo estaba dado por una ecuación de segundo orden. ¿Sí? Era un sistema de segundo orden. Entonces, el estado debe de estar formado por dos variables de estado. Pero en realidad el sistema, el circuito RLC, tiene más variables. ¿Sí? Tiene, pues para cada elemento podemos determinar sus voltajes y su corriente. Por ejemplo, entonces ahí ya tendríamos varias variables de estado, ¿no? Varias características de los elementos que intervienen en el sistema. Entonces, por ejemplo, podemos tener, pues, el voltaje del inductor, el voltaje del capacitor, las corrientes, el voltaje en la resistencia, la corriente en la resistencia, ¿no? Tenemos todos esos. Entonces, son muchas variables de estado, pero el estado va a estar solamente formado por el mínimo número de variables de estado que son necesarias para describir todas las demás. Entonces, a partir de dos variables de estado, como es un sistema de segundo orden, un modelo de segundo orden, pues podemos describir todas las otras variables. Entonces, no es necesario crear un sistema, aunque sea matricial, muy grande, con todas las variables que intervienen en el sistema, si algunas de ellas las podemos determinar a partir de otras. ¿No? Entonces, el estado va a ser siempre el mínimo número de variables de estado que nos permiten describir a todo el sistema, y a partir de las cuales podemos calcular las otras variables. ¿Sí? Y este número de variables generalmente está relacionado con el orden del modelo, el orden del sistema. Entonces, nuevamente para el circuito RLC es un sistema de segundo orden, entonces debemos de tener dos variables de estado. ¿Sí? Entonces, nuevamente en este ejemplo, pues no es necesario tener todos los voltajes y todas las corrientes, ¿no? A partir de un voltaje, pues podemos calcular la corriente, o a partir de la corriente podemos calcular el voltaje. Entonces, no es necesario que tengamos todas las variables del sistema en el estado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya el estado, tenemos variables de estado. Y después vamos a tener el vector de estado. El vector de estado es una representación matricial en donde vamos a colocar todas nuestras variables de estado. Entonces, es un vector con todas las variables que aparecen en el estado. Entonces, nuevamente, pues va a tener un tamaño igual al orden del sistema y va a ser solamente un vector.
Pues ya conociendo qué son nuestras variables de estado, cuáles van a ser nuestro estado y construimos el vector, entonces ya podemos pasar a las ecuaciones de estado. Y las ecuaciones de estado pues es un modelo matemático para un sistema en espacio de estados. Siguen siendo funciones en el tiempo. Bien, ya nos olvidamos por ahorita de Laplace y volvemos a nuestras funciones en el tiempo y a nuestros modelos dados en el tiempo. Entonces, las ecuaciones de estado son estas de aquí. X punto es igual a X más B puro. Entonces, es una ecuación diferencial, tiene la primera derivada, que es esta X punto, para las variables de estado. Y esta ecuación de acá es una ecuación para la salida. ¿Sí? Esta ya no es una ecuación diferencial, es simplemente una ecuación para la salida. Y es igual a C por X más D por U. Entonces, esto lo podemos ver de forma escalar. Si esta A, B, C y D fueran simplemente escalares, pero dijimos que el objetivo de esta parte es poder representar sistemas que tienen un orden mayor. Entonces, estas A, B, C y D son matrices. Y este vector de estado, o el vector de estado que mencionábamos acá con las variables de estado mínimas para formar nuestro estado y poder caracterizar a nuestro sistema, estarían aquí en esta X de T. ¿Sí? Entonces, esta X de T es el vector de estado. Entonces, X punto va a ser el vector de las derivadas de estado. ¿Sí? Son las derivadas de este X de T. Tenemos U de T, van a ser las entradas, y Y de T, que son las salidas. Todos estos pueden ser vectores o no, dependiendo de cuántas entradas y cuántas salidas tengamos. Regularmente estos sí van a ser vectores, ¿no? Porque queremos o estamos trabajando con sistemas que tienen varias variables de estado. ¿Sí? A menos que sea uno de primer orden, todos los demás pues van a tener varias variables de estado. ¿Sí? Y estas pues van a ser dependiendo de las entradas y las salidas que nosotros queramos ver, ¿sí? O que podamos darle al sistema, o que tenga el sistema. ¿Sí? Entonces, U son las entradas y Y son las salidas. ¿Sí? Y las otras, dijimos, son matrices, A, B, C y D. Inicialmente, ¿no? Pueden ser escalares, pero de manera general las vamos a poner como matrices. ¿Sí? A esta A se le conoce como la matriz de estado, ¿sí? Es la matriz que aparece en esta ecuación diferencial siempre y va multiplicando a el vector de estado. Entonces, esa es la matriz de estado y esta B es la matriz de entrada. Entonces, estas son fáciles de identificar porque aparecen en nuestra ecuación diferencial. A es la matriz de estado, va multiplicada por el vector de estado. B es la matriz de entrada y va multiplicado por el vector de entradas. Y luego en la salida, en la ecuación para la salida, tenemos AC, que es la matriz de salida, y tenemos AD, que es una matriz de transmisión directa. Muchas veces esta matriz no la tenemos, es 0. Pero esa sería la construcción, pues, de las ecuaciones de estado. Tendrían esta forma. ¿Sí? Entonces, de forma matemática, eso es. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos de cómo vamos a ir armando estas ecuaciones y esta representación en espacio de estados. Entonces, siempre que pidamos una representación de estados, un espacio de estados, lo que queremos son estas ecuaciones. ¿Sí? Saber cuál va a ser nuestro vector de estado, cómo está formado o cuántas variables tenemos en X de T, y conocer las matrices. Necesitamos conocer A, B, C y D. Esas siempre las necesitamos. Y pues va a depender del sistema, de cuántas salidas, o del sistema o de lo que nosotros queramos ver, ¿no? De cuántas salidas queremos ver.
y U, pues de la señal de entrada. Entonces, en muchas ocasiones va a ser una sola, puede ser que tengamos más, ¿no? Pero lo que sí siempre, para definir nuestra representación en espacio de estados, vamos a necesitar las matrices, ¿sí? Todas las matrices A, B, C y D. Entonces, si esto ya lo pasamos, desarrollamos estas matrices, considerando solamente una entrada y una salida, pero sigue siendo un sistema de orden n, seguimos teniendo de todos modos n variables de estado, aunque solamente tengamos una entrada y salida, la matriz se vería de esta forma. Entonces, aquí tenemos nuestro vector de estados, estamos diciendo que es un sistema de orden n, entonces tenemos n variables de estado y n derivadas de las variables de estado. ¿Sí? Entonces, este es x y este es x punto. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que hay que definir es cuántas variables de estado tenemos y cómo se van a definir, cuál es cuál. ¿Sí? ¿Qué es x1? ¿Qué es x2? Esta es la matriz A, la matriz de estado. Tiene esta construcción porque, bueno, esta es una de las construcciones que vamos a ver más adelante, es una de las formas de representar esta matriz, ¿sí? Y debe de tener un orden o un tamaño que nos permita hacer este producto con este vector. ¿Sí? Entonces, debe de tener un tamaño adecuado para multiplicarse por este vector de aquí. ¿Sí? Entonces, si este vector tiene n elementos, n renglones, entonces para poder multiplicarlo, esto debería de tener n columnas. ¿Sí? Y vamos a tener tanto renglones como derivadas de variables tengamos, ¿no? Entonces, nada más hay que cuidar el tamaño de esta matriz para que podamos multiplicarlo por este vector. Luego tenemos B, este es B. En este caso es un vector nada más, porque solamente tenemos una entrada, solamente tenemos una U. Entonces, esto nada más nos da un vector. Este vector debe de tener el mismo tamaño que tiene el vector de variables de estado. Entonces, igual tiene n elementos. Y luego tenemos una sola salida. Entonces, solamente tenemos una Y, una salida. Este es C. La matriz de salida, en este caso es solamente un vector porque solo tenemos una salida. Y debe tener un tamaño que también nos permita multiplicarlo por el vector de estado. Entonces debe tener n elementos. Aunque es un vector transpuesto al vector de estado. ¿Sí? Entonces es un vector porque solo tenemos una salida. Y luego tenemos esta matriz D. La matriz D también va multiplicada por U. Solamente tenemos una entrada, entonces también es un vector. Igual debe de tener n elementos, pero es un vector renglón. Entonces, esta sería la construcción. Más adelante vamos a ver que esta construcción se conoce de una forma en específica, tiene que ver con las formas canónicas para la representación matricial. Pero lo importante es reconocer esto, ¿no? Que como solamente tenemos una entrada, entonces esto solamente se vuelve un vector. ¿Sí? Esta matriz B es solamente un vector. ¿Sí? Igual con D. Y luego, como solamente tenemos una salida, entonces esta matriz C también es solamente un vector.
Entonces, esta es una representación nuevamente para un sistema de orden n, es decir, tenemos n variables de estado, pero una sola entrada y una sola salida. Ahora, si pasamos esta representación para un mismo sistema de orden n, pero ahora con un número diferente de entradas y salidas, como tal, un sistema MIMO, entonces la representación se vuelve esta. Entonces, nuevamente tenemos las mismas variables de estado, son n variables de estado igual al orden de nuestro sistema y también n derivadas de las variables de estado. Entonces, la matriz A es esta de aquí. Es una matriz de orden n cuadrada. La matriz B ahora sí es una matriz, no es un vector, porque ahora vamos a tener múltiples entradas. Antes nada más teníamos una U, es una entrada, ahora tenemos un vector de entradas. Van a ser P entradas. Es un vector de tamaño P. Y entonces la matriz B debe de ser de un orden n, P. Y lo mismo tenemos para las salidas. Ahora la salida es un vector, vamos a tener muchas salidas, Q salidas, antes era solamente una. Ahora tenemos muchas salidas y entonces esta C también va a ser una matriz. Entonces, como teníamos Q salidas, esta matriz C va a ser de orden Q, N. Entonces necesitamos n columnas para que pueda ser multiplicada por este vector de variables de estado. Y Q renglones para que nos dé un renglón para cada una de las salidas. ¿Sí? Y aquí también cambia la matriz D. La matriz D que antes también era un vector, porque solamente teníamos una entrada y una salida, ahora se convierte en una matriz que debe tener el orden Q, P. Q renglones igual al número de salidas, P columnas igual al número de entradas. Entonces, esto para que lo podamos multiplicar por este vector de entradas y nos dé tantos renglones como salidas tenemos. Entonces, de forma general, esta sería una representación para un sistema de orden n, de entradas y Q salidas. Entonces, la mayoría de las veces vamos a tener algo intermedio entre estos dos. No siempre vamos a trabajar con múltiples entradas y múltiples salidas. A lo mejor hacemos combinación, por ejemplo, de una sola entrada y varias salidas, o al revés. Entonces van a ser muy pocas veces en las que tengamos una construcción tan compleja como esta. Pues vamos a tener algo más parecido a esto, pero agregándole algunas matrices. ¿Sí? Entonces, esas serían las representaciones o las formas generales en las que nosotros vamos a representar nuestros sistemas. Esto sigue siendo para un sistema CISO, una sola entrada, una sola salida, pero con variables de estado. ¿Sí? Con tantas variables como sean necesarias para representar nuestro sistema. ¿Sí? Y esto sería para un sistema MIMO, con múltiples entradas y múltiples salidas. Entonces, estas construcciones las podemos tomar como guía para ver qué orden deben de tener nuestras matrices. ¿Sí? Lo más importante a la hora de hacer nuestra representación en espacio de estados, pues es determinar las matrices A, B, C y D. Entonces deben de tener una dimensión como la que escribimos ahorita en estas representaciones generales.
Entonces, esta es una representación matricial de nuestro sistema, dadas por estas ecuaciones de estado. Lo único que hicimos fue pasar esto ya escrito con vectores y matrices. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Entonces, lo que vamos a ver ahora son ejemplos de cómo encontrar estas representaciones. Entonces, vamos a comenzar con representaciones sencillas, como estas, y pues ya después, con más ejemplos, vamos a llegar a representaciones un poco más complejas, ¿no? Tampoco no trabajamos con sistemas de un orden muy alto. Entonces, a lo mejor segundo orden, tercer orden, incluso hasta un cuarto orden, pero entonces van a ser matrices de todos modos, pues, pequeñas. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con estos ejemplos. Entonces vamos a comenzar con el del motor. Ya sabemos el modelo del motor, es el que obtuvieron en el curso pasado. Entonces, solamente vamos a retomar este modelo y vamos a pasarlo a una representación en espacio de estados. Y después, ¿qué tenemos? Un sistema hidráulico. Igual son las ecuaciones, el modelo que encontraron en el curso pasado. ¿Sí? Son exactamente el mismo modelo, pero igual le vamos a pasar a una representación en espacio de estados. ¿Sí? Entonces, me conecto y vamos a hacer estos ejemplos. Muy bien, entonces, el primer ejemplo es para el motor de corriente continua. Entonces, les decía, es el modelo que ya habían visto en el curso pasado, el que encontraron. Pues solamente vamos a retomar el modelo y lo vamos a pasar a la representación en espacio de estados. Entonces, el modelo era la constante K
sobre la resistencia de la armadura BDT igual a un momento de inercia por los puntos más las constantes KKB resistencia más la fricción viscosa Q punto. Entonces, este era el modelo de segundo orden, la ecuación de segundo orden que encontraron buscando la posición. La salida era la posición. Si hacían un modelo para la velocidad, entonces obtenían solamente un modelo de primer orden. Entonces, de un modelo de primer orden solamente tenemos una variable de estado, entonces solamente íbamos a poder ver la velocidad. Entonces, tomamos el modelo a la posición, es un modelo de segundo orden, entonces este modelo, como involucra a las dos variables, Q2 puntos y Q punto, pues vamos a poder verlas a ambas a la salida. ¿Sí? Entonces este modelo era para ver como salida QDT, que es la posición angular. La posición angular del eje, ¿no? Y como entrada teníamos el VDP, que es el voltaje. Entonces tomamos este modelo y vamos a hacer su representación en espacio de estados. Pues para encontrar la representación en espacio de estados, el primer paso es despejar la derivada de mayor orden. Entonces lo primero que vamos a hacer es despejar la derivada de mayor orden. Entonces la derivada de mayor orden es Q2 puntos. Entonces si la despejamos, nos va a quedar, voy a despejar todo el término, que es IQ2 puntos, y es igual a sobre R BDT menos todo eso por Q punto. Entonces, la segunda derivada pues solamente pasamos el momento de inercia del otro lado que dividiendo. Entonces nos va a quedar A sobre I por RA
BDT. Y por RA más F de V sobre I. Fricción sobre el momento y todo eso ocupa. Entonces, este modelo del motor, ya decíamos, teníamos como salida la posición y como entrada el VDT, que es el voltaje. Entonces, tenemos, así como está el modelo, y para como fue hecho el modelo, tenemos una sola entrada y una sola salida. ¿Sí? La entrada es VDT, el voltaje, y la salida es QDT, que es la posición. Pero como es un modelo de segundo orden, entonces debe de tener dos variables de estado. Entonces, este modelo es de segundo orden, entonces tiene dos variables de estado. ¿Sí? Entonces, nuestro estado va a estar formado por dos variables de estado, pero decimos, podríamos tener más. Entonces, además de tener la posición y tener la velocidad, pues también tenemos la aceleración, pero solamente vamos a tomar dos de esas variables, las dos variables que nos interesan. Porque el estado nada más puede estar formado por dos variables, no por tres. ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar con solo dos variables. Entonces, vamos a tomar como variables de estado la posición y la velocidad. ¿Sí? Entonces, estas variables va a ser nuestro estado. Entonces, ya definimos que queremos observar la salida. Queremos observar la salida, la posición y la velocidad. Entonces, hay que definir estas variables de estado. ¿Puedo borrar ahorita lo que acabo de escribir? Sí, maestra. Okay. ¿Sí? Entonces,
ahora sí las vamos a definir matemáticamente de acuerdo al modelo. Entonces, recordemos la representación en espacio de estados. Las variables las llamamos X. Entonces, vamos a definir nuestras variables de estado de acuerdo a lo que dijimos ahorita. Entonces, vamos a tener dos variables de estado. Entonces, va a ser X. Bueno, este sería como el segundo paso. Tenemos X1 y X2. Van a ser nuestras variables de estado. Tenemos dos. Entonces, X1 va a ser la posición, que es X de T. Es la posición. Y X2 va a ser la velocidad. Va a ser Q punto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos definidas X1 y X2, posición y velocidad. Ahora además, esta X2, que es Q punto, si nos fijamos, es la derivada de la primera variable de estado. Q punto es la derivada de Q. Entonces, X2, que es Q punto, también es la derivada de X1. ¿Sí? Eso porque están definidas las variables como variable y derivada de la variable. Entonces, esta es la variable para la velocidad. Y además, ya definimos X1 punto. ¿Sí? Entonces, ya tenemos una ecuación para X1, ya tenemos una ecuación para X2, tenemos una ecuación para X1 punto, porque es igual o resulta igual que X2. Ahora lo que nos hace falta es, ya que tenemos las variables definidas, en este caso pues resultó que tenemos ya X1 punto, ¿no? Pero pudiera ser que no. Entonces, ya que tenemos las variables definidas, hay que definir sus derivadas, lo que sería X1 punto y X2 punto. Entonces, primero definimos variables y después definimos derivadas de las variables. Entonces, X1 punto ya la tenemos, que es X2 y nos falta encontrar X2 punto. ¿Qué sería X2 punto? X1 punto, que es X2, es Q punto. Ahora, ¿qué sería X2 punto? La derivada de X2, ¿qué sería? Q punto punto. Q2 puntos. Si X2 es Q punto, entonces la derivada de X2 es Q2 puntos. La segunda derivada de Q. Y ya tenemos la ecuación para esto, ¿no? Ya tenemos la ecuación para Q2 puntos, que es esta de acá arriba.
¿Sí? Entonces, esto ya sabemos que es la ecuación de arriba. Lo único que nos falta es escribirla, pero en términos de variables de estado. K, la constante K sobre el momento de inercia por la resistencia es una constante. Entonces, ahí no hacemos nada, ¿no? Es como el coeficiente. Igual K, KB sobre I por RA, más FV sobre I, sigue siendo todo eso una constante. ¿Sí? Entonces, esos son coeficientes, ahí no hay nada que hacer. Entonces, lo que hay que definir es esta Q punto. Pero Q punto ya sabemos qué es. Q punto es X2. Y dejen poner otro color. Y B de T es la entrada. Entonces, en representación en espacio de estados, la entrada es U. La entrada la escribimos como U. ¿Sí? Entonces, hay que escribir esa ecuación que tenemos para Q2 puntos, pero en términos de espacio de estados. Entonces, nuevamente, K entre I por RA es una constante, la dejamos igual. B de T es el voltaje de entrada, entonces en espacio de estados es U. Y lo tenemos menos todo esto que es una constante que depende de las características del motor. Y RA más FV sobre I por Q punto. Pero Q punto es X2. Es la variable X2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Ok, entonces ahí ya tenemos las variables de estado, ya tenemos las derivadas de las variables de estado. Nos falta definir la salida. Pero la salida puede cambiar, ¿no? En este caso el modelo se hizo para ver como salida a la posición. Pero puede ser que no queramos ver la posición, que lo que queramos ver es la velocidad. O incluso puede ser que lo que queramos ver sean ambas, la posición y la velocidad. Entonces, la salida o la ecuación para la salida nosotros la podemos cambiar de acuerdo a lo que queramos ver, darle la forma a la matriz de salida dependiendo de lo que nosotros queramos observar. Pero con estas ecuaciones que encontramos para x1 punto y x2 punto, pues podemos hacer la ecuación
para el estado. Y nuevamente, la de la salida la vamos a escribir de acuerdo a lo que queramos nosotros observar como salida del sistema. Pero con estas dos vamos a escribir la ecuación para el estado. Entonces voy a borrar. Y nuevamente recordando las ecuaciones de estado. Y es la representación a la cual queremos llevar este sistema, este modelo. Entonces, recordando estas ecuaciones, pues vamos a escribir nuestro modelo con la forma de estas ecuaciones. Entonces, la ecuación para x punto, pues las vamos a escribir con estas dos ecuaciones. Y con estas dos ecuaciones vamos a definir la ecuación para x punto. Entonces, solo hay que escribir esas ecuaciones, pero de una forma matricial. Entonces, x punto son las derivadas de las variables de estado. Nosotros tenemos 2, entonces va a ser un vector con 2 derivadas de variables de estado, que es x1 punto y x2 punto. ¿Sí? Eso es x punto de t. Y luego es igual a una matriz A que multiplica a x de t. X de t son las variables de estado. x1 y x2. Y luego más, esto tiene que ser un vector de la misma dimensión que el vector de variables de estado por la entrada. La entrada es solamente una, entonces es U. Solo tenemos una entrada. Entonces
el chiste es ver cómo llenamos esas matrices para que nos den las ecuaciones que tenemos aquí abajo. Entonces, simplemente vamos escribiendo las ecuaciones, pero en forma matricial. Entonces, podemos ver que x1 punto es igual a x2. Entonces, eso va a ir, la ecuación de x1 punto va a ir en el primer renglón. Esta ecuación va en este primer renglón, para que se multiplique por el vector x1, x2. Y luego se le suma algo por u. Y luego esta otra ecuación es la ecuación para x2 punto. Entonces va todo en este renglón multiplicado por x1, x2 y luego más algo por u. Entonces solamente es vaciar esa información, esas ecuaciones en orden, en el renglón que les corresponde, de acuerdo a la variable que sea. Entonces, primero lo de x1 punto. Entonces, para x1 punto tenemos que es igual a x2. Entonces, como se van a multiplicar renglón por columna, entonces tenemos que es 0 por x1. ¿Sí? No tenemos x1, pero sí tenemos x2. Entonces, 1 por x2. Y ahí ya nos da x2. No tenemos ningún otro elemento, ningún otro término con u. Entonces es un 0. Y luego tenemos la ecuación, hay que vaciar la ecuación de x2 punto. Igual va en el segundo renglón y debe ser un renglón que multipliquemos por x1, x2 y nos dé lo que tenemos abajo. Entonces, no tenemos ningún término con x1, solo tenemos uno con x2 y uno con u. Entonces, con x1 también va a ser 0. Ay, perdón. Me acordé. Va a ser 0. 0 por x1. Y luego por x2 tenemos todo este coeficiente. Todo ese coeficiente que está entre paréntesis por x2. Entonces, eso debe de ir aquí en la matriz. Es negativo. ¿Sí? Y haciendo la multiplicación renglón por columna, creo que se puso un poco lenta mi iPad. ¿Sí? A ver si no me dicen si se queda muy atrás, ¿sí? Bueno, entonces haciendo multiplicación de renglón por la columna, pues nos queda 0 por x1 menos todo lo que tenemos en paréntesis por x2. ¿Qué es lo que tenemos en la ecuación? Y luego tenemos más un término, una constante k sobre i por RA por u. Y eso es lo que va a ir en la otra matriz. Entonces por u va a ir k sobre i por RA. Y entonces esa es la primera ecuación. Tenemos ahí las matrices A y la matriz B. En este caso, un vector.
¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, creo que sí. ¿Sí? Ok. Pues ahora lo que nos falta es la salida. ¿Sí? La ecuación de y de t. Bueno, voy a borrar lo que tengo en el 3. Entonces, ahí está la de x. Ahora vamos a escribir para la salida. ¿Sí? Entonces, vamos primero a ver cómo sería la ecuación para la salida. Si lo que queremos ver como salida es la posición. Entonces, supongamos que la salida va a ser la posición. Entonces, tenemos una sola salida. Entonces, es simplemente y. ¿Sí? Es una sola salida. Luego, como es una sola salida, entonces este es un vector renglón. Y luego va multiplicado por el vector de variables de estado, que es x1, x2. Entonces, ahí nos hace falta c. Y luego tenemos d. ¿Qué tamaño debe de tener d? Habíamos visto en la presentación que d dependía de el número de salidas y el número de entradas. Nos debe de dar un solo renglón porque solamente queremos una salida, pero también solo tenemos una entrada. Pues para que se pueda multiplicar por u y para que nos dé un solo renglón, entonces tiene que ser un solo elemento. ¿Sí? Entonces ahí debemos de escribir c y debemos de escribir d. Ahora, si decimos que la salida es la posición es igual a q de t. ¿Sí? Entonces, entre las ecuaciones que ya teníamos escritas, ya tenemos una ecuación para la salida. ¿Qué era q de t? Ya sabemos que la salida es la posición, o la definimos como la posición. ¿Qué es q de t en términos de espacio de estados? En variables de estado, o si es que tiene u. ¿Qué es q de t? X1. Es x1. Esto lo definimos como x1. Entonces hay que escribir esa pequeña ecuación en nuestra representación en espacio de estados. Entonces decimos que y es igual a x1. Entonces es un renglón por una columna, entonces el primer elemento va a ir multiplicado por x1. Como es x1, entonces es 1. Y luego el segundo elemento va a ir multiplicado por x2. No tenemos x2, es 0. ¿Sí? La salida es simplemente x1. Y no tenemos nada más. ¿Sí? No hay más algún otro término. Entonces no tenemos un término multiplicado por 1.
O la matriz B es 0. Entonces, ahí, con esta representación, a la salida vamos a ver la posición. Y esa sería nuestra matriz C y D. Entonces, eso es si a la salida queremos la posición. ¿Qué pasa si a la salida queremos la velocidad? A la salida vamos a ver la velocidad. Entonces, nuevamente debemos de tener una construcción parecida a la que hicimos ahorita, porque seguimos teniendo solamente una salida, pero cambiamos lo que queremos ver. Ahora es la velocidad. Entonces, la salida, que es la velocidad, es Q2 puntos. Y Q2 puntos, ¿qué era? ¿Cómo la definimos a Q2 puntos? X2 punto. X2 punto. Sí, maestra. Sí, a Q2 puntos sí, nomás que como tal la velocidad creo que es Q punto, ¿no? Ah, sí, perdón. Puse la segunda derivada. Es Q punto, perdón. ¿Q punto qué era? X2. X2. También teníamos que era X1 punto, ¿verdad? Pero no nos sirve con X1 punto porque pues la ecuación no tiene a X punto. La ecuación nos dice que es la salida es igual a C por X, la X de T, más D por U de T. Entonces, no aparece X punto, no está en términos de X punto, la representación en espacio de estados. Entonces, aunque sí es X1 punto, pues no nos sirve. La que nos sirve es X2, porque X2 sí aparece en la ecuación, sí la podemos escribir en la ecuación. Entonces, ahora la representación para esta salida, solo la ecuación de la salida. La de estado se sigue quedando igual. Lo único que estamos cambiando es lo que queremos ver a la salida. Entonces ahora nuevamente es una sola salida. Tenemos un vector para C y esto multiplica el vector de estado. X1, X2. Más algo debe de ser un único elemento porque solamente tenemos un renglón, es una salida, y una columna es una entrada. Entonces es solo un elemento. Entonces tenemos que escribir esa pequeña ecuación en una representación matricial. Entonces Y es igual a X2. Entonces es multiplicación renglón por columna. Entonces, el primer elemento por X1 debe de ser 0. No tenemos X1 y tenemos solo X2. Entonces debe ser 1 por X2. Así ese producto nos da únicamente X2. Y no tenemos ningún otro término. Entonces va a ser 0 por 1. La matriz D es 0 también.
Y me falta otra representación. Me falta que ahora veamos ambas, posición y velocidad, como salidas. No, es que ya hice un desorden. Entonces, voy a borrarlo del ejemplo para que nos queden las representaciones. Entonces, esta era la velocidad. Y la otra opción es como salida. Vamos a tener la posición y la velocidad. Entonces, de alguna manera lo que vamos a hacer es juntar las ecuaciones que ya tenemos. Ya tenemos la ecuación para ver a la posición, que es y igual a q de t, que es x1, y ya tenemos la ecuación para ver a la velocidad, y para que la salida sea la velocidad, es y igual a q punto, esto es igual a x2. Pero como queremos ver ambas, entonces la posición va a ser nuestra salida 1 y la velocidad va a ser nuestra salida 2. ¿Sí? Entonces ahora queremos ver ambas. Entonces ahora sí que va a cambiar un poco. Ahora y pues no es solamente una, ¿no? Entonces van a ser dos, y1 y y2. Entonces ahora va a ser un vector. Lo puedo poner como y, la salida ahora va a ser un vector donde vamos a tener y1 y y2. En realidad son dos salidas, la posición y la velocidad. Entonces, lo que hay que hacer es construir ahora una matriz. Antes teníamos un vector porque era solamente una salida, ahora va a ser la matriz. Una matriz multiplicada por el vector de estado, que es x1, x2, más. Inicialmente teníamos un solo elemento porque era un solo renglón, una sola salida. Ahora son dos salidas, entonces D debe de ser un vector también, multiplicado por U. Y hay que vaciar esas dos ecuaciones a la matriz. Que en realidad ya tenemos cada una de las ecuaciones de manera individual, entonces solo hay que tomar lo que tenemos en los vectores y unirlos en esta nueva matriz. Entonces, teníamos, con la primera ecuación, y1 es x1, y eso eran 1, 0. 1 y 0. Multiplicado por el vector nos da x1. Y no teníamos nada para u. No tenemos ningún otro término que multiplique a u. Y luego para y2 tenemos que es x2. Para la velocidad, el vector nos quedaba como 0, 1. Multiplicando ese vector 0, 1 por x1, x2 nos da x2.
y no tenemos ningún otro término, entonces también es 0 puro. Entonces, esta última ecuación para Y nos permite ver ambas salidas, la posición y la velocidad. Entonces, viendo una sola salida, pues seguimos teniendo un sistema con una sola entrada, una sola salida, aunque podemos cambiar lo que vamos a ver. Podemos pasar de ver la posición a la velocidad únicamente cambiando a la matriz C. Toda la demás representación sigue igual. Si veíamos modelos con funciones de transferencia con Laplace, entonces necesitábamos un modelo para ver la posición y necesitábamos otro modelo para ver la velocidad. Y nos quedaban funciones de transferencia diferentes. Ahora, a partir de una sola representación, que es lo que tenemos en el paso 4, podemos ver diferentes salidas e incluso podemos ver ambas, que es esto último que hicimos. Ahora tenemos un sistema con una sola entrada, una sola U, pero dos salidas, posición y velocidad. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Está claro hasta ahí? Creo que sí está claro. Ok, entonces la próxima clase vamos a hacer las simulaciones con representación en espacio de estados. Para las simulaciones vamos a darles valores a todas estas constantes y que aparecen en el modelo, ¿sí? Las que aparecen en la ecuación de X punto. Entonces, K sobre I por RA, este valor va a ser ¿de cuánto? De 350, que son valores que han tomado, o que tomaron en el curso pasado. Esto va a ser 350 para la simulación. Y esto que tenemos aquí, sin el signo, va a ser 3. Entonces, con esos valores vamos a hacer simulaciones para estas representaciones en espacio de estados. En realidad tenemos 3 representaciones para salidas diferentes. Entonces vamos a simular estas 3 representaciones y vamos a ver cómo nos resulta la salida. ¿Sí? Entonces, la forma de simular en MATLAB y en BSIM es un poquito diferente. En MATLAB es mucho más fácil porque ya tiene el bloque creado y solo hay que llenar las matrices A, B, C y D. En BSIM hay que crear un archivo de texto en donde ponemos todas nuestras matrices. No se hacen directamente en el programa, los ponemos en un archivo y luego lo mandamos llamar mediante una función en BSIM.
Entonces, es un poquito diferente. Vamos a ver ambas. No sé qué programas tengan o si tengan los dos. Ya después ustedes deciden qué programa utilizar o para que vean cómo se hace con el que tienen. Entonces, la siguiente clase hacemos esas simulaciones y vemos un segundo ejemplo. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas o comentarios, nada más déjenme pasar lista. Y nos vemos la siguiente clase. Entonces ya con los ejemplos siguientes pues nos vamos a ir igual un poquito más rápido en para que pues, no nos quedaran dudas, nos detuvimos un poco más. Entonces voy pasando lista, si gustan pues se pueden ir desconectando. Déjenme termino de grabar. Ok, José Vladimir. Presente. Eduardo Campos. Presente, maestro. Eduardo Cervantes. Gerardo Luna. Ok, Gerardo Luna. Julio Ángel. Presente. Mario César. Presente. Jessica Guadalupe. Eric Salazar. Presente. José Miguel. Presente, maestra. Juan Uriel. Juan Bernardo. Presente, maestra. ¿Quién me contestó? Castro. Uriel Castro. ¿Y Juan Bernardo? Sí, presente. Yo, Juan Bernardo. Jorge Luis. Ángel. Marco Ángel. Presente. José Rosario. Presente. Elías. Presente. Ricardo. Presente. José Humberto. Presente. Carla. Lorena. Presente. Juan Francisco. Presente. Ana Sofía. Presente. Jesús Martínez. Presente. Presente. Jesús Antonio. Presente. Genaro. Presente. Loreta. Presente. Ulises. Presente. Enrique. Presente. Uriel Adolfo. Presente. Guadalupe. Presente. Diego.